Voces del mercado. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Voces del Mercado. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema de la mercadotecnia industrial. Para eso tenemos a un invitado muy especial y será el licenciado Eric Sánchez, que nos acompaña de la empresa Integra IT y nos va a estar platicando sobre las estrategias de comercialización que se utilizan en esta área. Por favor, quédense con nosotros, el tema va a estar muy interesante. Comenzamos. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. ¡Pásamela, Márquez! ¡Pásamela! ¡Guardado! ¿Ya lo viste? ¡Chicharito! ¡Ya me desmarqué! ¡Mándame el pase! ¡Mándame el pase! Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Voces del mercado. Los invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales de las Tortas del Barrio, ya que estarán dando constantes promociones y además próximamente nos compartirán su nueva ubicación, próximamente en tu barrio. Bueno, pues como bien apuntó mi compañera Patti, hoy tenemos una persona muy especial y sobre todo que nos ha dado la oportunidad de conocer otra área más sobre lo que es la mercadotecnia. O sea, hemos entendido la mercadotecnia desde muchos puntos, comercial, político, pero vamos a entender un poco sobre el industrial, ¿no? Cómo la mercadotecnia ha ido abarcando todas las áreas, qué tan importante es la comercialización. Y bueno, para que nos hable un poquito sobre esto, se encuentra el licenciado en Administración Eric Sánchez. Él es egresado de la UVM, donde nos hicieron el favor de la vez pasada prestar el estudio y en el cual constantemente vamos a estar en ese estudio, posteriormente lo van a ver ustedes y vamos a hablar exactamente sobre sobre las estrategias comerciales y esa parte tan difícil de entender. Él también es gerente comercial, director comercial de Integra IT, que es una empresa que se dedica exactamente a este tipo de rubro, a la comercialización. Eric, pues te agradezco mucho, la verdad, que estés con nosotros, y la verdad eres un ejemplo de que la gente nos habla, nos pide la voz para poder hablar de mercadotecnia, y eso a nosotros nos da mucho gusto que la gente esté al tanto y que quiera participar en estos temas, Eric. Antes que nada, te agradezco la invitación. Bueno, y a todos ustedes, parte del equipo de Voces del Mercado. Y sobre todo, sí, como bien mencionas, considero es parte importante de los estudios que se tienen que tomar en cuenta de la mercadotecnia, que esta no solamente es la mercadotecnia de mercados masivos, no solamente es lo que vemos en la televisión o lo que vemos en revistas, en cualquier lugar en la calle, en todos los días, sino existen también se ha venido diversificando de tal manera que hay segmentos específicos del mercado que se tienen que atender de acuerdo a sus cualidades específicas, como es bien lo dices, la mercadotecnia de servicios o productos industriales. En el caso de EIT, Integra IT, ¿nos puedes explicar a qué se dedica y cómo es que tú incursionas en esta empresa y cuáles son tu desempeño? Ok. Integra IT, antes que nada, bueno, es una empresa dedicada al desarrollo de software y aplicaciones técnicas para la mediana y gran industria, dice nuestra misión. Yo llego ahí
antes por trabajos de consultoría, y lo digo yo de manera personal, fui adoptado por la empresa, ya que de alguna manera les pareció interesante lo que les venía diciendo, se creyeron el cuento. Bueno. Y me quedé como gerente comercial de la organización para desarrollar las estrategias comerciales que venía haciendo para diferentes clientes, ahora para un único cliente, ¿no? ¿Cómo mutas de diferentes clientes? Creo que parte de la mercadotecnia, siempre lo hemos apuntado aquí, es la experiencia, ¿no? Digo, todos estamos, Patti, cuando hemos platicado, acaba de salir de su maestría, Patti, y ya ahorita está dirigiendo una empresa a nivel de mercadotecnia. Siempre hay una gran distancia entre lo académico y entre lo práctico. Esa es una. Y otra, digo, luego chocas con que no es lo mismo vender, por ejemplo, parte de, no sé, algo comercial, una marca comercial, llamémosle Coca-Cola, Bimbo, que vender después, no sé, algo industrial o algo en el caso, por ejemplo, de la construcción. Hay diferentes áreas y cómo mutas, cómo te encuentras, cómo vas investigando y como dicen, con los recovecos de la inteligencia vas taladrando. Ok, exactamente. Un poquito sería como regresar en la experiencia. Yo puedo decir mi incursión en todo lo que tiene que ver con mercadotecnia y procesos comerciales fue más por vocación que de otra manera. No podría describirlo diferente. Desde que estaba estudiando comencé a trabajar y en algún momento tuve una oportunidad de absorberme dentro de una empresa hace ya varios años en una gerencia de marketing. En aquel momento era una gerencia de marketing y relaciones públicas, y a partir de ahí me comenzó a gustar el trabajo con esto. Después de eso, dedicándome en varios otros trabajos que me dieron experiencia en esta área del conocimiento, en un periodo de tiempo sin trabajo, normal. Tuve la oportunidad de conocer a una agencia de consultoría en la cual me integré en la parte de consultoría comercial, y ahí justamente, como nombres, como Patti, estudiando un poco más, y se fue el periodo cuando hice mi maestría en comercialización estratégica, lo que abre todavía más la ventana, conoces un poco más de los diferentes tipos de mercadotecnia, los aplicas en las diferentes empresas que ves como consultor, y fue así como yo creo conocí de ello. Aparte, siempre el gusto ha sido la manera de estudiar más, conocer más sobre lo mismo. Una de las características que apuntalan a los mejores mercadólogos es de que tengan mayor experiencia a nivel comercial. Uh-huh. En ocasiones, dentro de la literatura y dentro de algunos, se puede decir, artículos especializados, dicen que la gente que ha pasado por el proceso de comercialización es mejor mercadólogo que en muchas ocasiones la persona que no pasa por ese proceso. ¿Te genera confianza esto? ¿Cómo sientes cuando llegues a un cargo que tienes obviamente más responsabilidad, ¿no? Pero es bueno que la gente que nos esté viendo entienda que todo es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y cómo te sientes, cómo te ha caído bien este proceso de comercialización. No lo pudiese describir mejor. El entrar a la mercadotecnia o al mundo de la mercadotecnia a partir de lo que es una venta, desde una venta personal o la venta de cualquier producto, finalmente un intercambio comercial, hasta pasar a los niveles más ejecutivos donde ya no eres responsable de las ventas, probablemente tengas equipos de ventas a tu cargo, equipos de marketing a tu cargo y publicidad, te lleva a pensar las cosas de manera diferente. Ahora, si sabes cómo se hacen las cosas, entiendes formas diferentes de hacer las mismas situaciones o recrear escenarios comerciales, y por ende entiendes también los costos, beneficios, intercambios que puede haber en este mismo proceso. Ahora la diferencia es que tú eres más encargado justamente de la parte estratégica de cómo organizar esos costos, ya hablando de manera monetaria, para poder incidir en ese proceso y cuáles son los elementos no tangibles que pueden beneficiarte para generar una venta que finalmente es el fin único, ¿no?, de todo esto. Eric, ¿cómo vives tú esta parte industrial? Digo, todos los que
pasamos por mercadotecnia, por lo regular la visualizamos más en el plan pragmático, comercial, ¿no? Y muchas veces en el afán de lucro, ¿no? Y ya hemos aquí visto algunos temas como mercadotecnia social, que es muy interesante, donde inclina más hacia la sensibilidad y hacia la concientización social. Pero en el caso industrial, digo, son áreas que fíjate que en el caso muy personal, muy débiles mías. O sea, yo conozco, no he desarrollado yo una estrategia industrial, ¿no? He desarrollado para, por ejemplo, para tiendas de construcción, pero industrial, ya muy específica, con productos sumamente más perfilados. Digo, no es fácil. Evidentemente, si bien más que no sea fácil, yo diría, tiene sus particularidades, ¿no? Debemos tomar en cuenta que aquí no podemos vender, o más bien debemos, como en todo proceso de definición comercial de un ente, una marca, una empresa, tenemos que encontrar y segmentar a nuestro cliente. Aquí nuestro cliente no será un cliente que podamos, como es a veces buscado, y digo, es el objeto de todos nosotros que alguna vez nos hemos dedicado a esto, el sorprender, el llamar la atención, deslumbrar a través de publicidad. No es un cliente que podamos deslumbrar, seremos proveedores, en este caso, de clientes muchas veces altamente especializados, muy conocedores de lo demás que existe en el mercado. Por tanto, es una mercadotecnia que no solamente se basa en los aspectos comerciales de la organización, irónicamente. Es una mercadotecnia que tiene que jalar a la empresa por completo hacia un desarrollo, por ende vender sobre productos, una imagen completa y una marca que sea sólida. Quiero entender que dentro de los procesos de comercialización de esta área industrial depende mucho de la calidad de tu producto. Quiero ser un poquito, apuntar sobre ese tema, ¿no? Como que si dentro de tu área, ¿no? Dentro de tu vena comercial, digo, al momento de no tener exactamente esa forma de cautivar, de sorprender, tu producto debe ser muy determinante, ¿no? Efectivamente, la base sobre todo de este tipo para la comercialización de este tipo de productos y servicios debe ser un servicio o un producto de muy alta calidad. ¿Por qué? Porque compites, y sobre todo en ámbitos globales como los que actualmente vivimos, todas las empresas que estemos en un rubro de esta naturaleza, compites contra los mejores, y referencia en el mercado puede ser tú o alguien que esté en Taipei, ¿no? ¿A qué tienes que hacer entonces? De entrada, tener un producto que sea comercializable a estos niveles, que te respalde sobre la marca, y después vaciar una imagen que sea desarrollada en torno a los estándares específicos que existan de estos mercados. Después, que sea de alguna manera sostenible porque ya tenemos un producto, tenemos una imagen, pero si me compran, la imagen debe ser lo suficientemente fuerte y coherente con lo que estoy diciendo. Es muy interesante, por ejemplo, ahorita el tema que viene a Tabasco, sobre todo que van a venir empresas altamente industrializadas, con perfiles muy específicos, y sobre todo la industria petrolera, que es un tema que yo creo que vamos a abordar muy bien en un bloque, pero vamos a tocarlo un poquito antes de que nuestro productor nos saque el látigo del tiempo, que ya lo sacó, como lo puedes ver, pero como es un tema importante, vamos a apuntalarlo. ¿Tú cómo ves ahorita exactamente el marketing, la capacidad intelectual de las asesorías, de los ejecutivos, para el embate de que viene toda esta inversión petrolera y que vienen industrias tan grandes con especificaciones muy claras, con objetivos muy claros, comprobados ya por muchos años? ¿Y tú cómo ves exactamente esta parte, este soporte que le pueda dar la intelectualidad en mercadotecnia, tal vez industrial y el procesos comerciales? Pero bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con esto. Quédense en Voces del Mercado, nos estamos con el licenciado Eric Sánchez, y la verdad es una persona muy lúcida que nos va a dejar mucho. Quédense con nosotros. Si usted quiere comer algo rico y rápido, los invitamos a que visite Los de Pescados. Ellos están ubicados en el área gourmet de Plaza Galerías y de Plaza Altabrisa. Esta es la recomendación de Voces del Mercado. Voces del Mercado.
Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Cuando necesitas medicinas, no importa el lugar ni la hora. Por eso en Farmacias Unión estamos siempre contigo. Somos Unión, tu farmacia. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Voces del mercado. Nuestros amigos de Farmacias de Descuento Unión quieren recordarles que ya cuentan con un número de servicio a domicilio. El número es el 01800 01 Unión, donde les atenderán con el mejor servicio. Farmacias de Descuento Unión es tu farmacia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy les traigo un tema bastante interesante. La verdad, me entusiasma mucho poder compartirles este tipo de información, ya que les voy a mostrar el plan social media de cabeza a pies. Vamos a verlo. Pues vamos a comenzar con la mente. Y recuerden que antes de actuar hay que pensar. Y por eso tenemos que identificar objetivos, estrategias y realizar el llamado DAFO de social media. Continuamos con la vista, en donde analizaremos a la competencia y tenemos que tomar muy en cuenta su presencia, su ausencia, acciones que realizan, el número de fans y prescriptores. Ahora nos vamos con las manos, en donde tenemos que segmentar a tus clientes, crear diferentes categorías para optimizar tus acciones. Ahora nos vamos con el corazón, en donde debemos marcar una línea de contenidos que muevan los sentimientos de nuestros seguidores, fans o lectores. El siguiente punto son las piernas, en donde tenemos que mover nuestros perfiles sociales, interactuar entre ellos y recuerden en profundizar en sus detalles. Y por último y más importante, los pies. Para avanzar hay que andar sobre los pasos ya andados, realizar informes mensuales para ver la evolución de las métricas, los KPIs y las publicaciones. Bueno, pues espero que les haya gustado. Si les queda alguna duda o requieren alguna información extra, no duden en contactarnos por las redes sociales del programa. Recuerda que nos encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como Voces del Mercado. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en Voces del Mercado con nuestro invitado, el licenciado Eric. Y bueno, estábamos teniendo una plática muy interesante sobre cómo comercializar productos en la industria petrolera. Y a esto me surgía una duda. ¿Qué tan especializado tienes que ser en la empresa que estás manejando o en el rubro para poderla comercializar? A mí me tocó entrar a una empresa de alimentos y bebidas sin tener experiencia en el rubro y sin encontrarme con mucha terminología que yo no conocía. Platícanos un poco cómo fue tu experiencia al encontrarte con esta industria petrolera. En el caso personal, puede ser que me tocara algo similar a lo tuyo. La empresa donde yo laboro es una empresa dedicada a la tecnología de muy alto nivel, y en un mercado y en un segmento muy específico. No solamente es industrial, sino nuestra especialidad ya en más de 10 años en Integra IT ha sido en dar servicios de tecnología, desarrollo de software específicamente a la industria petrolera y sobre todo la industria petrolera mexicana. Lo ponemos todavía para acotarlo más, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer y lo que tendría que hacer cualquiera como fue en tu caso? Primero, leer. No hay nada más que estudiar. Yo no soy de carrera un tecnólogo, yo no soy desarrollador de sistemas, sin embargo, sí conozco ahora ya la experiencia total que ha tenido Integra IT, conozco todos los proyectos que desarrollamos y ahora sí te puedo decir la tecnología sobre la que desarrollamos. Tuve que aprender desde el punto de vista enteramente comercial qué es lo que llama la atención, y eso sí fue mi parte, el sumar qué es lo que llama la atención específicamente de nuestros clientes potenciales sobre lo que hacemos. Porque tú me comentabas, alimentos y servicios. Tu cliente final puede ser el comprador del supermercado. Mi cliente final, en mi caso, de Integra IT, pongo, puede ser un usuario de un sistema. Sin embargo, en el caso de los servicios industriales, muchas veces sucede tu cliente final y tu cliente decisor, que seguramente son términos que manejan, no son el mismo.
Y no es solamente que sean, por ejemplo, el hijo que pide algo de tomar y la madre que decide tomarlo, ¿no? En este caso estás viendo que es aparte, pusiste justamente el clavo en otro de los elementos muy importantes, y que allí sí hace un poco más compleja la mercadotecnia de servicios o productos industriales. Pagarlo, el precio. El precio de un refresco irá cuando mucho, y si nos ponemos muy exigentes, hablamos de las aguas, que ahora ya está aguas para segmentos exclusivos, 120 pesos, ¿sí? Un producto, un servicio industrial, hablando de maquinaria o servicios, estamos esperando no pagar al menos 100,000, 150,000 dólares por cheque promedio, ¿no? Ujú. Entonces no se decide comprar del día a la mañana, ¿no? Otra, hablaba de los diferentes clientes que tenemos, el cliente decisor, el cliente usuario. Mi cliente usuario probablemente sea un operario que se encuentra utilizando o realizando algún proceso industrial en una plataforma que está en cualquier parte del Golfo de México. Pero él forma una minúscula parte o una parte dentro de un proceso industrial o estratégico dentro de la industria que es decidido por alguien que está en unas oficinas en Ciudad de México o aquí. ¿Qué es el decisor? Es el decisor. Y eso no solamente tiene que ver para nosotros, ahora sí que lo comparto, es una idea que está a veces mal entendida, sobre todo en los sistemas computacionales, en el software. Quien ve la necesidad, la carencia de la implementación de un sistema tecnológico, no es quien usa el sistema tecnológico, es el ejecutivo, el dueño, el director de la empresa, que de repente siente o se da cuenta que dentro de su organización existe descontrol, ¿no? Él es sí quien se da cuenta, él es quien ve que el proceso podría ser más eficiente, más rápido, pero no lo es. Y podría hacerlo si se integra tecnología en esta, ¿no? Entonces ahí hablamos de por lo menos 2 usuarios, pero después le sumamos otros más. Tenemos usuarios que pueden promover el uso de una tecnología, usuarios que no deciden, no desembolsan ellos o no generan una orden para el desembolso de un sistema tecnológico, en este caso de un servicio industrial cualquiera que sea, pero que sí son el jefe de quien lo usaría. Y es donde vamos sumándole un poquito el grado de complejidad en los servicios industriales, ¿no? Porque tenemos más elementos dentro de la cadena que finalmente es la cadena de compra. Tenemos quien lo usa, quien cree que podría ser bueno usarlo, quien decide o paga usarlo, y muchas veces otra persona más, decía el director de la organización, quien piensa en la necesidad de implementar algo. Y eso no solamente hablamos del caso del software, hablamos de cualquier servicio industrial, un mantenimiento de una máquina, una adquisición de una máquina, un equipo, ¿no? ¿Qué tanto, digo, es una pregunta con varias aristas, pero ojalá pudiéramos manejarla inteligentemente? Las decisiones humanas muchas veces están manipuladas. Exactamente. ¿No? No queremos llegar a la palabra que usamos en todos los términos, ¿no? Sobre todo que hay en Pemex. ¿Qué tanto en este tipo de relación comercial influye el trato? El trato y, obviamente, la persuasión. En la generalidad y en todo el texto que se lea al respecto, la mercadotecnia industrial es una mercadotecnia donde se reduce en gran cantidad el uso de los elementos publicitarios. Estos tienen que ser muy segmentados, muy dirigidos y específicos. Técnicos. Hablábamos de la industria petrolera, o hablando de la industria petrolera, si yo quiero anunciar un servicio, una máquina, un equipo, tiene que ser dentro de una revista petrolera, de acuerdo al país o segmento geográfico al que yo me refiero, tiene que ser dividido si es offshore, onshore, en el caso de estos tipos de servicios, dividido si es para operarios o para directores. Entonces la publicidad se vuelve un poco más compleja y se crece en las actividades de relaciones públicas, que finalmente son un elemento más de la mercadotecnia. No se llega a la venta personal, o no es basarse en la venta personal, pero sí en el experiencing, que dicen, en el venta por experiencia y en la venta por relaciones públicas. Influye muchísimo, tiene que ver. ¿Por qué? Y lo mencionaba hace un momento. Quien decidirá comprar o no un servicio de esta naturaleza, no lo voy a encontrar si yo lo voy a visitar en una ocasión, ¿no?
Si yo voy a la oficina y llego, toco la puerta, quiero hablar con el director general, no habrá nadie que me diga, si pasa, adelante, ¿no? Entonces, es donde sumamos uno de los elementos más que influyen en mucho en la mercadotecnia de servicios y productos industriales, que es la participación en eventos, congresos y finalmente el networking dentro de espacios segmentados de nuevo o específicos de la industria, cualquiera que sea. Es donde yo, oferente, tengo la capacidad de poder acercarme a quien pueda ser consumidor del producto o servicio que yo tengo. ¿Cómo ves exactamente en Tabasco esta especialización en marketing industrial? Si ves a nivel personal gente que tenga perfiles similares a los tuyos, o si todos los que egresan de mercadotecnia, porque es una de las cosas que hemos cuestionado mucho aquí, que el patito feo de la mercadotecnia son las investigaciones de mercado, ¿no? O sea, nadie quiere irse para allá, ¿no? Todos se quieren ir a la parte creativa y a la parte lúdica de lo que es la mercadotecnia, pero nadie le quiere meterle a la cientificidad para poder verificar datos, y es la base de todo, es de donde nace exactamente la inteligencia de mercados. Y la inteligencia de mercados, si tú no tienes una inteligencia de mercados, no tienes rumbo, no tienes orientación, no tienes brújula, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, industrial, digo, vemos que hay muy poca oferta, demanda, estamos fuera de ese mercado. Sensibilízanos, ¿tú cómo ves el mercado? Sobre todo, y deja repuntualizar esta parte, que se vienen grandes industrias, se vienen con gente que también traen sus proveedores, ¿no? Y que tu empresa también va a tener un desgaste, vamos a llamarlo así, ¿no? Van a entrar, se puede decir que una competitividad, yo creo que de otro nivel. Platícanos un poco de esto. Si bien, y digo, no podría darte, lo que sí, bueno, antes me gustaría retomar un poquito de lo que mencionas. En el caso de la mercadotecnia de servicios industriales o productos industriales, es una que exige mucha actividad en planificación. Lo mencionabas, en investigación de mercados. Por lo mismo que es muy exigente el comprador, necesitas estar en constante evolución de tu marca, por tanto de tu producto. Tomando eso en cuenta, lo que sí te podría decir, adentrándome ya en la pregunta, es más bien cuál es mi perspectiva de cómo se encuentra lo demás en el mercado. Muchas veces, y esto pasa en los productos y servicios industriales, dejamos de lado la conciencia comercial. Entendemos o creemos, si me pongo en el lugar a lo mejor de un empresario que comercializa desde tubería flexible, o sea, mangueras, tornillos o cualquier cosa, que esto se vende por necesidad. ¿Por qué es necesidad comprarlo? Porque la industria como tal necesita comprarlo y me lo va a comprar porque si no me lo compra a mí, lo comprará en algún lado más, pero lo tiene que comprar. Y eso es un error grave. Porque finalmente, aunque si bien comentábamos, no es un mercado masivo, es algo donde yo no quiero que le compren a Patio, no quiero que le compren a ti, quiero que me compren a mí. Y eso entonces, marcar la diferencia es lo que es la parte compleja y lo que muchas veces en las empresas dejamos de lado. ¿Cuál es la diferencia? Y comentaba sobre los competidores que llegarán. Actualmente incluso las empresas macro, las llamadas en este negocio, las empresas tractoras, las que son quienes hacen crecer proveedores a su vez, que tienen proveedores y cada vez proveedores más chicos y atomizados, ellos sí dirigen departamentos enteros de marketing. Ellos tienen esfuerzos constantes de marketing. En este caso, si podemos hablar de las operadoras, bueno, en México solamente actualmente hay una, pero las empresas tractoras dentro de la industria petrolera, ellos tienen constantes esfuerzos de mercadeo con empresas como lo es Pemex, en el caso México, o Shell, Texaco, cualquiera que lleguemos a nombrar, operadora en cualquier lugar del mundo. Y lo ejercen, como lo mencionábamos, la parte más constante son visitas, ¿no? Son visitas, estar viendo al cliente, estarlo concientizando sobre las mejoras y beneficios que podría dar un producto o un servicio en su utilización. Pero ellos sí tienen esa conciencia comercial. Y como lo mencionas, quienes vendrán también lo tendrán. Son empresas de talla internacional que no dejan o no escatiman y no dan opción a que te compren a ti sobre alguien más, ¿no?
Sí, muchas empresas, sobre todo a nivel industrial, ya traen sus proveedores desde el lugar de origen. Vamos a platicar un poquito más sobre esto. Estamos con el licenciado Eric Sánchez y estamos hablando sobre las estrategias de comunicación, sobre todo en la industria, un área que, bueno, pues es nueva para nosotros tocándolo en Voces del Mercado, y por eso se nos hizo interesante invitarlo, y creo que pues ha despejado algunas dudas, y también yo creo que ustedes pues pueden participar ahí por las redes sociales, ¿no? Para que puedan en un momento colaborar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos con Eric, y sigan con nosotros en Voces del Mercado. En Voces del Mercado queremos invitarlos a que visiten The Taglio, donde encontrarán la mejor calidad en muebles y además atención en diseño de interiores. Ellos están ubicados en el velódromo de la Ciudad Deportiva. Visite The Taglio. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Voces del Mercado. Bueno, nos acaban de preguntar acerca de qué tan importante es la imagen en un candidato. Bueno, imagen amplía muchos conceptos y podemos perdernos en ellos. Muchos pueden pensar que imagen es estar bien vestido y poder platicar con ustedes, pero en un político la congruencia es la mejor imagen. Y la congruencia tiene que ver mucho con todo lo que es su quehacer político, sus actos y su trascendencia en la política. Para perfilar un buen candidato, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la opinión pública, como lo quiere. Por ejemplo, si es una persona del PRD y su voto que va a convencer es rural, pues no puede andar de traje, aunque todos pensáramos que la imagen es exactamente eso. Siempre el que dicta y manda, sobre todo, es la opinión pública. Si no se hace un buen estudio de mercado, un estudio de opinión, no sabemos cómo perfilar un candidato. Pero sí lo muy importante, o más bien lo más importante, es lo que apunté hace unos segundos o minutos: congruencia. ¿Sí? Hay que vender en un candidato la congruencia, porque ya ahora, con el desgaste político, con todo lo que está demeritada la política y la clase política, vaya la redundancia, casi nosotros nos queda con un poco de alcance para poder visualizar entre uno y otro. En Voces del Mercado queremos agradecer a uno de nuestros principales colaboradores, Social Summit, y es que ellos están a cargo de las redes sociales del programa. Los invitamos a que los sigan como @socialsummit_mx. Qué gusto que continúen con nosotros en Voces del Mercado, y como podrán ver, el tema se está poniendo muy interesante. La verdad es que no tenía idea de qué tan profundo pueden ser las estrategias de marketing en un tema como lo que estamos hablando sobre la industrialización. Entonces, ahora nos comentabas que tienen realmente
despliegos interesantes de estrategias de marketing y que son más basadas en relaciones públicas. A mí me gustaría saber cuáles son esas estrategias y cómo manejan sus relaciones públicas en una empresa como la que nos comentas. Ok, la pregunta es bastante interesante. Me gustaría abordarla desde el inicio. ¿Cómo creamos un ente comercial en una empresa industrial? A diferencia o compartiendo más bien muchas de los elementos que se tendrán que considerar en un ente comercial, cualquiera que sea una marca o producto, tenemos que comenzar a definir primero cuál es, o bueno, desde mi consideración siempre ha sido así, cuál es el mercado al que queremos llegar. Para eso definimos entonces si nuestro producto es apto y como ustedes lo manejan perfectamente, consideramos incluso el mismo precio como uno de los elementos de la mercadotecnia, ¿no? Este nos puede dar un mercado superior o inferior según cuando lo establezcamos. Después comenzamos evidentemente teniendo ya definido nuestro cliente, el segmento de mercado al que nos queremos acercar y en este caso los diferentes clientes o personas, por llamarlos de alguna manera, que intervengan en la decisión de compra, tenemos que comenzar a crear la imagen finalmente, ¿no? Es importante en toda organización. Aquí bien tenemos que comenzar a poner los elementos, ya los no tangibles que tenemos o que queremos que considere nuestra marca. Que si seriedad, que si calidad, que si tecnología, innovación, tienen que tomar en cuenta desde el logotipo de la marca hasta su colorimetría como lo conocemos. Ahora también tenemos que considerar que sobre todo en la tecnología e industria existen como cánones ya establecidos, ¿no? Y ustedes seguramente es fácil evidenciarlos. Pensamos en cualquier logotipo ahorita de una marca de tecnología o industria, ¿qué colores tiene? Azul. Amarillo. Azul, amarillo, rojo, naranja, ¿no? Y no tienen muchos colores vivos porque lo que queremos demostrar es también seriedad. Si bien nosotros, en el caso, por ejemplo, y ahí sí pongo un poquito el ejemplo de lo que es Integra IT, somos una empresa que es joven o que busca innovar, que tecnología que sea evolucionada, no podemos vernos como una empresa de niños, ni como una empresa de chavos, que tampoco somos, pero entonces tenemos que darle ese enfoque siempre de seriedad para mantener una marca que sea, mencionada hace rato, coherente con lo que ofrecemos. Después se tiene que respaldar o soportar mucho sobre el producto. Entonces el trabajo comercial se tiene que recargar en el trabajo operativo o estratégico de la marca. La dirección tiene que ser un elemento muy consciente en una marca industrial y generar ese soporte o esos pilares a la estrategia comercial, que es, si ya tomamos en cuenta el mercado al que nos dirigimos, estándares, ¿no? Estándares internacionales, calidad. Para volvernos competitivos en un ambiente industrial hay que tener calidad. Entonces, se tienen que homologar o conseguir certificaciones que prueben la calidad del producto que nosotros ofrecemos y se muestra a través de esta imagen comercial que tenemos, ¿no? Esto es, evidentemente, pareciera que no es un trabajo de nosotros en las áreas comerciales, pero es lo que soporta las estrategias de eso. Y es la credibilidad, exactamente es conforme tú vas a sensibilizar a tu mercado, ¿no? Exactamente, si tomamos en cuenta lo que dijimos desde el inicio, que es un cliente consciente y un cliente exigente, hay que poder ofrecerle algo que no solamente quede en la palabra, ¿no? En el caso, Eric, por ejemplo, tú eres una persona joven. En la industria petrolera se caracteriza porque generacionalmente es gente muy adulta. Y los que toman las decisiones a veces creen y se las saben todas. Exacto. ¿Cómo vences este choque generacional? No eres el clásico que dice, no, está bien chavo, ¿no? ¿Qué me va a llegar y qué me va a vender? O ¿cómo vences exactamente esta parte de la barrera que muchas veces son tabúes dentro de la comercialización? Sobre todo en generaciones más adultas, donde ellos piensan que si no eres adulto no tienes el conocimiento ni tampoco tienes la experiencia, ¿no? Antes que nada, y lo comentaba y digo, lo comparto para quien quiera que quiera participar en esta industria, hay que estudiar, hay que leer mucho. Definitivamente la experiencia en años no se tiene, pero el conocimiento es algo que se adquiere, bueno, a voluntad y horas de lectura. Es importante, fíjate, esta parte que siempre he apuntado, porque mucha gente que nos ve
piensa que un mercadólogo nada más se hace pasando las 7 o 18 materias del último semestre y es muy autodidacta esto bien lo hemos apuntado Pati y yo en otros programas, tiene que ser permanente, siempre es como un doctor, tienes que estar en constante lectura y siempre he apuntado de que un mercadólogo, creo que ya en una pregunta que me hicieron, de esas pregúntale a Max, apunté un mercadólogo, si no es policultural, es muy difícil que pueda tener exactamente los alcances y pueda vencer las barreras que en este caso Eric las está venciendo. Y es importante que le digas a la gente que no tan solo es leer la parte técnica de la mercadotecnia. No, de hecho, no hablaba de mercadotecnia. Ajá, exactamente. Es el bagaje cultural, la fortaleza espiritual que te da exactamente enaltecer tanto la literatura, la poesía, como cualquier artículo de fondo, para que tú logres tener exactamente, como decía Octavio Paz, ser el arco, la flecha y el blanco. Lo dijiste a la perfección. Nosotros, si bien vendemos algo, se lo vendemos a alguien. Y para poder llegarle a alguien debemos situarnos de nuevo en quién es el cliente, ¿no? Y si estamos en esa industria, puede ser personas de diferentes nacionalidades de entrada y con una perspectiva o bien edad diferente a la nuestra, pero existen esas cosas en común que en la literatura se pueden encontrar, que si temas específicos, que si temas de su nacionalidad, temas de la industria, temas más técnicos dentro de la industria, noticias. Es muy importante conocer el contexto en el que se vive o el contexto al que se enfrenta la misma industria, porque a quien yo me dirigiré para poder ofrecerle un servicio de esta naturaleza, insisto, es un directivo. Un directivo que analiza y ve las cosas, primero analiza y ve cosas diferentes y las ve desde una perspectiva muy propia de un directivo, ¿no? Después es muy importante o influye mucho su nacionalidad, lo mencionaste bien, la cultura. Es una industria que es altamente académica y especializada. Te tratas con gente que lleva... quienes dirigen una empresa industrial, en la industria petrolera, son doctores en geociencias, doctores en mecánica, doctores en física, ¿no? No es cualquier académico, sino son académicos de alto nivel, ¿no? Entonces necesitas poder situarte, tener la suficiente preparación, como dices, policultural, para poder llevar una conversación y no quedar más solamente encasillado en la venta, y ser un vendedor. Al dirigir la comercialización en una organización de este tipo, necesitas poder establecer como diferentes momentos. Uno donde existe un contacto B2B, no deja de ser eso, business to business, donde tú representas una empresa y conoces a alguien que representa otra empresa más. El proceso después sí seguirá a lo mejor a través de alguien que funja la función de closer. O sea, sí tienes a tu alfa, a tu equipo alfa de vendedores que llegará a cerrar el trato, pero ya ni siquiera será con la persona con la que tú platicaste. Él mismo delegará la acción de escuchar a tu vendedor a alguien más. Pero entonces, para yo poder llegar a que mi vendedor llegue a platicar con alguien, necesito primero poder hacer clic contigo, dirigente, contigo, director de una organización, en elementos, primero, no comerciales. Porque si volvemos a que es un proceso comercial que se tiene que sostener sobre las relaciones públicas, yo no puedo llegar y decirte, oye, ¿qué tal? Te quiero vender algo. No es la forma. No es la forma y muchas veces ni serán los lugares. Los lugares para conocer a alguien en estos mercados, muchas veces ni siquiera deberán ser las oficinas. No terminamos de tratar con gente humana. Entonces creo que las emociones, y conforme uno las vaya encauzando, siempre nos van a dar un beneficio, nos van a dar un beneficio en el cual podamos nosotros caer un poquito más en blandito, ¿no? Poder ser más aceptados y poder mandar nuestro mensaje más fácilmente. Vamos a seguir platicando, está poniendo muy interesante la plática con Eric Sánchez. Quédense con nosotros, regresamos después de este corte. Los invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales de las Tortas del Barrio, ya que estarán dando constantes promociones y además próximamente nos compartirán su nueva ubicación, próximamente en tu barrio. Max Marketing.
Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Pásamela, Márquez, pásamela. Guardalo, ¿ya lo viste? Chicharito, ya me desmarqué. Mándame el pase, mándame el pase. Jamás podrás quitarte el mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Voces del mercado. Si usted quiere comer algo rico y rápido, los invitamos a que visite los de Pescados. Ellos están ubicados en el área gourmet de Plaza Galerías y de Plaza Altabrisa. Esta es la recomendación de Voces del Mercado. Agradecemos que continúen con nosotros en Voces del Mercado y como pueden ver el tema está muy interesante. Estamos hablando sobre la mercadotecnia industrial y bueno, ¿qué les parece si continuamos con nuestro tema? Bueno, estábamos platicando de muchos temas y bien apuntaste, Pati, en el industrial, pero estábamos hablando exactamente del trasfondo de la comercialización. Al fin y al cabo somos humanos y somos un factor sensible a todo lo que en este momento nos puede mover en emociones y también en un buen trato. Y estamos platicando exactamente sobre la profundidad de un pensamiento. ¿Qué tanto una profundidad de un pensamiento puede ser tan fuerte como para poder ampliar horizontes a nivel comercial? Cosas que a veces tú no crees que esto te puedan ayudar, ¿no? Sobre todo que creo que a veces los nuevos conocimientos están muy tecnificados y pensamos que nada más el lenguaje técnico y el lenguaje especializado nos puede llegar a una buena orilla dentro de la isla, pero muchas veces cuando nosotros tenemos un bagaje cultural, cuando aprendemos un poquito más sobre, bien decías, noticias, sobre textos que nos puedan profundizar, en determinado momento eso nos ayuda mucho a tener un pensamiento mucho más profundo y más certero. Y sí, y es comenzar a estudiar o analizar en el día a día del trabajo los elementos que parecieran no tomar en cuenta en algo, tú dices, industrial. Sin embargo, digo, y esto como aporte, es un tipo de marketing en el que debemos tomar en cuenta muchísimo la imagen personal y corporativa. ¿Por qué? Volvíamos a lo mismo. Si está considerando la industria en todos sus elementos, hablamos de unos operativos, unos técnicos, bien los mencionabas, pero los decisores son otros, ¿no? Los decisores son los altos ejecutivos. Sí, y muchas veces cometemos ese error, me incluyo, finalmente somos humanos, donde dejamos de lado tanto la imagen desde nuestros operarios en la industria, a quienes atienden, a nosotros mismos cuando llegamos a una reunión, ¿no? Siendo sí una industria sucia, por llamarlo de alguna manera, porque existe la operatividad en campo, no es esto para dejar de tomar en cuenta la imagen de uno al acercarse en intenciones comerciales a otra persona, a un potencial cliente. Es una empresa donde es una industria, donde las empresas deben considerar todos los elementos que se puedan incluir dentro de la imagen corporativa, que van desde los uniformes y la presentación de sus operarios al día, el personal que trabaja en oficinas, cómo se ve, las mismas oficinas cuando estés dispuesto a recibir visitas, y quienes sean ejecutivos de ventas y los ejecutivos comerciales de más alto nivel,
todo desde hasta un auto corporativo, porque no es lo mismo que yo te reciba o yo te busque a ti, potencial cliente o socio, en una de las camionetas que saco a campo o en el auto corporativo, que es de utilización más ejecutiva, ¿no? Hablábamos de las relaciones públicas, no es lo mismo conocerte, y hablábamos de las imposibilidades, los obstáculos que existen, esas grandes barreras, ¿no? Yo no puedo llegar a la oficina de un alto ejecutivo, tocar la puerta y que me abran si no lo conozco. Sí me puedo encontrar con él en un club, en actividades específicas en las que compartamos un campo de golf, un congreso en alguna ciudad diferente del mundo incluso. Y si nos vemos de iguales a iguales, podemos iniciar una conversación sumándole lo que bien decías hace rato, la cultura, el deporte, mencionaba el golf, por ejemplo. Partiendo de ahí, como humanos, podremos derivar en otros temas más serios, pero necesitamos una introducción, romper el hielo finalmente, ¿no? Al fin y al cabo, digo, parte de la comercialización es ofrecer los productos y servicios, pero también parte de la comercialización es uno, ¿no? Uno es una buena inversión, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un refrán que me decía un amigo, dice, vacía tu bolsillo en la cabeza, que la cabeza te lo llenará. Es algo así como una pequeña frase donde, pues, también otra que decían, amuebla tu cerebro, ¿no? No lo dejes ahí tan deshabitado, ¿no? Todo eso tiene que ver con los argumentos, ¿no? Todo eso tiene que ver también con tu forma de mirar, tu forma de conducirte, ¿no? Claro. No dejamos de ser también nosotros algo... Un elemento más de mi propia, exactamente, de la propia imagen, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hemos aprendido mucho ahorita de ti, cómo hay ese equilibrio en cuanto a la parte técnica comercial y es en la imagen y la visión. Y esa es la parte que yo te quisiera poner. Mucha gente tiene, conocimiento, pero luego no sabe qué hacer con él. ¿Cómo tener visión? ¿Cómo encajar la mercadotecnia? ¿Cómo encajar la cultura? Y cómo decir, allá está el rumbo. Es algo muy interesante lo que sitúas, o más bien forma una pregunta bastante interesante responder. Primero hay que ver desde la dirección de la organización cuál es el rumbo que ésta quiere tomar. Y ya casi nos salimos de la mercadotecnia porque hablamos de algo más que tiene que ver con administración o planeación estratégica, ¿no? Marcar una visión, una misión de la organización y que ésta sea, volvemos ahora sí, coherente con las estrategias comerciales que se planteen. Si yo quiero llegar a ser un competidor global, ¿qué tengo que hacer para ser un competidor global? Y ahí volvemos, ya no tratamos solamente de acciones comerciales, acciones administrativas, estratégicas e incluso operacionales que sustenten este camino comercial que se va a poner. Si yo quiero llegar a Taipei, bueno, necesito de entrada llegar a Asia, ¿no? ¿Cómo llego a Asia? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos, comerciales, logísticos que tengo que cubrir para poder llevar mi producto, mi servicio o mi gente, en el caso de los servicios, hasta allá? Si yo quiero tratar en Arabia Saudita, uno de los mercados que todos vemos como la mina de oro, obviamente, y queremos llegar en esta industria, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es esta misión? ¿En qué se tiene que sustentar para ahora sí aplicar estrategias que me lleven a eso? Ya no solamente hablamos de mercadotecnia, como bien decías. En una industria tiene que estar sostenido. Y ahí sí me gustaría compartir un poco. Platicábamos qué es lo que se ha hecho dentro de Integrate, ¿no? Nosotros, basado en que vivimos en un mundo en el aspecto tecnológico industrial global, bueno, nos marcamos cuáles son los requerimientos que tenemos que tomar. Certificaciones, ok, se adquieren certificaciones. Ahora, se logra una proyección nacional. Ok, y eso les comparto, digo, me causa de orgullo. Desde el año 2013 fuimos nombrados primero una de las mejores 50 empresas en materia de tecnología en México. En 2014, hace un par de meses, en abril, por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, que es el órgano rector de todo lo que tiene que ver prácticamente con servicios industriales, desde consultoría en materia de edificaciones a cualquiera de ellas. Bueno, una de las mejores 20 empresas. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahora la cosa se pondría compleja si yo, bueno, soy la mejor, algún día la mejor empresa del mundo en tecnología, pero nadie me conoce. Entonces ese es el punto clave donde llegamos a cuál es el meollo del asunto en los servicios industriales. Yo puedo ser el mejor, después tengo que anunciarlo.
tengo que sustentarlo y ser coherente con ello, ¿no? En parte de que me gustaría, para que el público y sobre todo muchos estudiantes que están observándonos o viéndonos de mercadotecnia, vean obviamente las diferentes rutas que pueden tomar su carrera. ¿Qué les recomiendas a la gente que esté egresando de mercadotecnia? Que le gusta exactamente la parte lúdica, la parte creativa, y que hay veces que hay parte como la industrial en este caso que les ofrece bastantes oportunidades. ¿Cómo los puedes orientar en este caso? De entrada, y esto ya a tono personal, tiene que ser vocación. La carrera, lo que estudies, tiene que ser una vocación, te tiene que gustar. Mencionabas la parte lúdica, me refiero a la publicidad, los eventos, las luces y esto. Es algo que a mí desde inicio que comencé en esto me gusta y actualmente no deja de gustarme, digo. Te comparto incluso en todo en nuestro departamento lo que es publicidad y marketing. Yo no dejo de meterme en la parte del diseño conceptual de la publicidad y trabajo con los diseñadores gráficos porque es algo que me encanta. Yo hago mis bocetos a mano y se los paso a ellos, ¿no? Pero que es, primero tiene que nacerte, tienes que amarlo, pero después no es solamente que tú consideres que eres bueno y que te guste como lo haces. Tienes que ser apto y para ser apto tienes que ser competitivo. Para ser competitivo tienes que estudiar. No hay de otra. No hay de otra. Yo, como todo joven en algún momento, y lo comparto, probablemente no tuve las mejores calificaciones durante la universidad, pero después caes en cuenta que no puedes dejar pasar el tiempo porque el mundo es un mundo es la naturaleza, el mundo es del más fuerte y del más apto. Sobrevive el que mejores capacidades tiene, y en un mundo profesional, dejando la escuela, el que más capacidades tiene es el que más capacidades adquiere. Y tiene que ver mucho, digo, en una ocasión escuché de alguien, y sí sé de quién, más bien lo leí, de Ikram, decía que un hombre tiene dos tipos de inteligencia, la del conocimiento y la de la astucia. Y si esas dos tú no las logras empalmar, pues es muy difícil que tú llegues a un logro. Y yo creo que un mercadólogo debe de ser astuto. Siempre he dicho, alguna vez a Patti le dije una frase que me ha acuñado durante mucho tiempo, que soy habilis conspicuo. Ese es en latín. Si tú no eres hábil y conspicuo, es muy difícil que tú logres entrar. El conocimiento sí te va a dar las armas, la técnica bien, el empuje te lo va a dar la pasión, pero si no sabes tejer dentro de la astucia, si no sabes también moverte a través de este tipo de cosas. Esos vínculos entre el conocimiento que tienes acumulado, cómo conectarlo, ¿no? Con lo que quieres hacer. Sí, y cómo crearlo, ¿no? O sea, creo que hemos tenido una plática muy, se puede decir que sabrosa, muy amena, Eric. Desgraciadamente nos tenemos que ir, nosotros tenemos que estar fuera, porque el tiempo así lo es, Eric. Te agradezco mucho, la verdad, que hayas estado con nosotros. Primero, que hayas tenido la confianza de conectarte con nosotros y de poder decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de hablar de un tema, y que la verdad, yo en lo personal me quedo sorprendido exactamente de esas capacidades, porque a pesar de que tú todavía dices jóvenes en tercera persona, sigues siendo un joven, ¿no? Y la verdad me da gusto compartir el micrófono contigo, porque eso me hace pensar que todavía hay gente en Tabasco que puede dar mucho por el Estado, y sin demagogia, ¿no? Que está haciendo las cosas en un plan muy serio en su rubro donde tienes, ¿no? Y Patti, no sé qué quieras apuntar antes de irnos. Bueno, pues para empezar, agradecer a nuestro invitado. La verdad que el tema estuvo muy interesante, se fue desarrollando muy bien durante el programa. Y bueno, al público agradecer como siempre su preferencia. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en Voces del Mercado. A nombre de Rafael Jato y todos los que hacemos Voces del Mercado, agradecemos su preferencia. Que tenga una excelente noche.